buenos días a todos. Bienvenidos al taller Introducción al uso de GeoGebra en el aula. Es un placer tenerles en el 11º Congreso de Matemática Educativa. El Congreso viene desarrollándose desde el 2012, por tercera ocasión en modalidad virtual. Esperamos todas las actividades sean de su agrado. Antes de iniciar, le recordamos mantener silenciado su micrófono y desactivado su video. Cualquier pregunta o aportación al presentador la puede hacer por medio del chat. La sesión está siendo grabada. Tengo el honor de presentarles a nuestro tallerista, el licenciado Javier Cayetano Rodríguez. A continuación les comparto un resumen de su hoja de vida. El licenciado Javier es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Extremadura. Además, es licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas y en Informática de Gestión. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura y en la actualidad es profesor de enseñanza secundaria con destino en el IES Albarrega, Mérida, España. Tutor de grado de Matemáticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Es director del Instituto GeoGebra de la Sociedad Extremeña de Educación Matemática Ventura Reyes Próspero. Forma parte del Grupo de Software Educativa Extremeño de la Consejería de Educación de Extremadura, donde se dedica en gran medida al proyecto de creación de recursos educativos abiertos, CREA. En su perfil de GeoGebra tiene compartida una gran cantidad de actividades matemáticas interactivas de todo tipo y para todos los niveles educativos, destacando entre ellas las actividades autoevaluables y las autoexplicativas. Ha impartido diversas conferencias y talleres en el ámbito de tecnología y matemáticas, principalmente relacionado con el uso de GeoGebra en el aula. Con nosotros, el licenciado Javier Cayetano Rodríguez. Muchas gracias por compartir en el 11º Congreso de Matemática Educativa 2022. Le cedo el espacio para escucharlo. Bienvenido, licenciado Javier. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por la invitación para participar en nuestro encuentro matemático y muchísimas gracias por la presentación. Bueno, pues el objetivo de este taller, cuando me propusieron participar y aportar alguna cosa, es el fomentar un poco el uso de GeoGebra. Bueno, supongo que la mayor parte de los asistentes habrán oído hablar de GeoGebra, que se utiliza bastante y se recomienda para la aplicación y las matemáticas interactivas en el aula, pero ocurre que muchas veces, pues claro, aunque sepamos que es una gran herramienta y nos haya llegado a oídos que es una gran herramienta, pues no sabemos bien por dónde empezar. Y además resulta que, bueno, ya es una herramienta que lleva mucho tiempo desarrollándose, ofrece tantas opciones que lo mismo pues no vemos claro cómo hacernos con el uso o qué podríamos hacer. Hay que tener en cuenta que siempre que hablamos de utilizar herramientas externas o salirnos un poco de lo que es utilizar un libro de texto únicamente en clase, tenemos que tirar de nuestro tiempo libre y normalmente pues no tenemos mucho tiempo libre para formarnos en los campos como quisiéramos. Entonces, la pregunta que muchas veces surge al profesor es, muy bien, GeoGebra ya sé que es útil, lo he oído, pero ¿por dónde empiezo? ¿O qué posibilidades me ofrece que hacen que merezca la pena dedicarle un tiempo, un esfuerzo, un tiempo de aula a esto? Bien, pues entonces es el momento de apuntarse a un taller como el que vamos a ver hoy, donde nos comenten algunas de las opciones que tenemos disponibles. No todo lo que nos ofrece es abarcable en GeoGebra en un taller, contarlo en un taller, porque es muchísimo. Pero sí que podemos hablar de las principales características que nos van a venir bien para nuestras clases y para mejorar la docencia, ¿no? Que es lo que queremos. Entonces, pues bueno, en este taller se trata de dar una visión general de qué podemos hacer con GeoGebra y cómo lo podemos utilizar en nuestra aula. No se trata de aprender a hacer maravillas, sino cosas útiles, y si luego nos interesa,
pues podremos ir profundizando en el uso de esta herramienta en clase, conociendo más cosas que se pueden hacer y más posibilidades que nos ofrece. Entonces, bueno, como te he dicho, es un tema muy amplio y no es posible abordarlo en tan poco tiempo. Entonces, yo lo que he hecho es preparar lo que se llama un libro GeoGebra, que es un compendio de pequeñas actividades, pero en vez de estar orientado a los alumnos, está orientado en este caso a profesores que quieran tener pues, una visión sobre GeoGebra. Entonces yo pues, a los organizadores de este encuentro les he pasado el enlace de ese libro GeoGebra que voy a utilizar para que lo puedan ver, porque yo ahí lo que he hecho es incluir un poquito más de material del que voy a contar por si se le quiere echar un vistazo. Me ha interesado, qué más hay, cómo podemos organizarlo, pues dónde puedo mirar, aunque que no me suponga pues, buscar en la infinita web de GeoGebra que hay tantísimo material. Entonces, bueno, yo he hecho un pequeño compendio para que se pueda ver y luego ya al que le interese, pues yo profundizo por aquí que veo que esto se puede hacer. Entonces, ese es mi objetivo. Bueno, para todo lo que voy a mostrar, lo que voy a hacer es, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, pues comenzamos con el libro que han pasado ya el enlace por el chat, si alguien quiere entrar. Entonces, yo lo que he hecho es, bueno, lo hemos titulado como el taller, ¿no? Iniciación a GeoGebra en el aula, y hablar un poco de las pequeñas cosas que se puede hacer en GeoGebra. Pero todo antes de eso, hay que tener en cuenta los dos usos principales que se pueden dar, porque luego hay más usos, ¿vale? Los dos usos principales que se pueden hacer de GeoGebra, de la potencia de matemática que nos ofrece GeoGebra, son dos. Es, uno, utilizar actividades que ya han preparado otros profesores y las han querido compartir de manera altruista, ¿no? En la web de GeoGebra para que otras personas se beneficien de ese trabajo que se ha hecho. Y otro es, bueno, pues yo estoy en el aula, mis alumnos tienen instalado GeoGebra o tienen acceso a Internet, con lo cual pueden utilizarlo a través de la web de GeoGebra y van a hacer matemáticas ellos. Ellos van a hacer toda la construcción matemática. Quiere decir que GeoGebra, todo lo que se hace con este programa, tiene que ser matemático. Hay programas que hacen cosas muy bonitas relacionadas con matemáticas o con otras cosas, pero no todo tiene que ser porque tienes un conocimiento matemático detrás que te lleva a hacerlo. No, no, en GeoGebra no se puede hacer nada si no sabes las matemáticas que estás trabajando. Con lo cual, para un docente es algo tremendamente útil, porque sabes que cualquier cosa que haga tu alumno, si está bien, está hecho a partir de su conocimiento matemático. Bueno, pues entonces hemos dicho esas dos cosas. Cosas que ya han preparado otros profesores que lo quieren compartir, bueno, la filosofía de compartir entre todos y a partir de ahí, pues nos beneficiamos todos del trabajo que todos estamos haciendo. Y la otra parte es qué puedo hacer yo en mi clase con mis alumnos conociendo la herramienta. ¿Qué es mejor utilizar? Bueno, pues desde luego que si utilizamos actividades que ya alguien ha preparado para nosotros, pues quitamos ese tiempo de encima, no tenemos que prepararlas nosotros y no dependemos tanto de la formación que podamos impartir a nuestros alumnos. Por supuesto, como en toda herramienta, algo de formación tenemos que dar, algo de formación tenemos que tener nosotros y no siempre disponemos de ese tiempo. Con lo cual, sí es una buena idea conocer materiales que haya en la web de GeoGebra. Entonces, bueno, pues yo he puesto aquí en el libro este, he comenzado directamente iniciación a GeoGebra en el aula con un enlace a tipos de construcciones que se pueden hacer para mostraroslas. Bien, está bien saberlo, tipos de construcciones que se pueden hacer o que nos podemos encontrar en la web de GeoGebra. Pero claro, yo estoy hablando de la web de GeoGebra, web de GeoGebra, ¿no? Para que ver primero qué hay en esa web. Entonces yo en este taller lo vamos a dividir en tres partes. Una pequeña, muy cortita, que es, vamos a ver qué nos encontramos en la web de GeoGebra, cómo está ahí medianamente organizado el material. Después, tipos de construcciones que vamos a encontrar en la web de GeoGebra, para que tengamos en mente qué podríamos buscar. Y luego ya, la parte del tiempo que la vamos a dedicar, bueno, pues ahora voy a trabajar yo un poco con GeoGebra, voy a conocer qué herramientas
me ofrece, cómo se manejan, por si acaso yo me viene bien para incorporarlas en el aula. Pero digo, cualquiera de esas cosas, cualquiera de esas vertientes se puede utilizar. Yo conozco profesores que no saben manejar GeoGebra para hacer una construcción, pero sí utilizan muchas actividades que otras personas han puesto porque les resultan útiles. Entonces, esa cosa se puede hacer. Bueno, y otro al revés, ¿no? Hay quien no utiliza en absoluto materiales de otros profesores ni cosas que se han subido a la web de GeoGebra, pero sí, pues con sus alumnos, por ejemplo, para que dibujen una función. Hay veces que tenemos ese problema. Quiero dibujar una función, ¿qué software tengo para utilizarlo? ¿Tengo que instalar algo? No, no. No es necesario. Todo se puede hacer desde el ordenador, si se quiere, online, si no tengo internet, con las aplicaciones que GeoGebra instaladas. Bueno, pues vamos a hablar entonces primero de lo que sería la web de GeoGebra. Bueno, para entrar en la web de GeoGebra sería entrar en www.geogebra.org y accedemos a la web, a ver si podemos ver la pantalla de Zoom. Bien, la web será similar a esta, la página que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué nos ofrecen aquí? Bueno, pues es interesante si lo que queremos hablar de los recursos, esta pestaña donde pone recursos. Yo voy a hacer clic aquí donde pone recursos y entonces nos ofrece la forma de encontrar recursos. La forma de encontrar recursos, de todas maneras, ya la tenemos arriba, que nos pone, hay una barra para buscar. Yo puedo escribir ahí en ese campo lo que necesite. Por ejemplo, puedo poner trigonometría, porque estoy buscando actividades de trigonometría y los encontraré. De todas formas, también nos ofrecen pues, esto de recursos destacados, que está bastante bien. Comienza, si tenemos configurado en español, no importa si es en castellano, en latinoamericano, no importa en cuál, nos ofrecerán en recursos destacados estos compendios de recursos, digamos una que se llama curación de recursos, ¿no? Una selección de los recursos más interesantes que se han hecho desde distintos tipos. Últimamente en este primero, porque es de los últimos que se han hecho con estos el compendio de recursos que se han hecho desde España, en un enlace a una web que se llama MateGG, Matemáticas con GeoGebra, y bueno, lo voy a abrir un momento, a ver si nos dicen que bueno, que tenemos, nos lo describen, qué significa esto en matemáticas con GeoGebra, y nos dan el enlace a la web donde están simplemente pues, un compendio de actividades que nos pueden resultar útiles. Está un poco basado en el currículo en español, pero realmente van a ser similares. Por supuesto, en otras asignaturas no, pero en matemáticas, las matemáticas son casi que comunes en todas partes, entonces nos puede venir bastante bien. Quizás, bueno, pues en Sudamérica pues tenemos que conocer un poco las correspondencias de que sería, empezamos en primero de primaria, sería segundo, tercero, sexto de primaria, y luego nosotros tenemos lo que se llama secundaria, pero ya se puede poner lo que sería séptimo, octavo grado y demás, o si no por bloques de contenido. Y es un buscador donde simplemente se han hecho una recopilación de recursos. He marcado aquí una actividad y nos ofrece distintas posibilidades, nos lo describen y demás. Bueno, ahí es un sitio donde se pueden buscar cosas. No voy a entrar más en detalle. El por qué se han hecho estos compendios es porque hay tantísimo material en GeoGebra que a veces es difícil encontrar algo porque hay demasiadas opciones. Entonces, bueno, algunos profesores han hecho eso. Luego también de la comunidad de GeoGebra latinoamericana, pues hay unas recopilaciones de enlaces, actividades propuestas de GeoGebra que también están bastante bien. Puede ser un sitio donde empezar a buscar. Nos hacen algunas propuestas para que nos las sugieran, en fin, simplemente que sepamos que eso está ahí. No voy a entrar en más porque si no tenemos que dedicarle demasiado tiempo y el tiempo del taller es limitado, ¿no? Pero por aquí nos hacen diferentes propuestas. Bien, aparte de eso, pues tenemos el buscador, lo digo aquí arriba, y luego se puede buscar por áreas de conocimiento con este pequeño buscador de aquí. Yo quiero algo de geometría, hago clic en geometría, nos propone dentro de geometría si queremos, pues, por ejemplo, pues, ángulos o figuras planas. Dentro de figuras planas, cada vez que yo voy clicando, nos va proponiendo ya recursos aquí abajo, que vemos si nos puede interesar o no. Y muchas veces se puede afinar más. A lo mejor dentro de figuras planas me interesan cuadriláteros. Hago clic en cuadriláteros, ya va entrando más, se puede ir todavía afinando más dentro de los cuadriláteros, siempre me va ofreciendo por aquí opciones, y a lo mejor pues digo, pues mira, esta actividad me interesa, esta de aquí de clasificación de cuadriláteros, a ver si es útil. Entonces, bueno, pues digamos que está un poco más depurado lo que hay.
porque si no, ya digo, hay mucho material. Yo también podría haber buscado cuadriláteros directamente aquí encima, escribiendo cuadriláteros. Voy a Enter y me busca recursos. Bueno, pues aquí tenemos actividades y las podríamos utilizar. Lo suyo es, si vamos a usarlo en clase, pues siempre llevarlo un poco preparado de antes para saber cuál es la que nos interesa, porque actividades siempre hay muchas, ¿no? El buscador encuentra pues muchísimas, muchísimas, y cada una puede tener que ver con una cosa. Ya que veo aquí esta que pone método de la malla invisible, que usualmente es mía, esta de cuadriláteros, pero es para ver cómo teselar. A lo mejor ese no me interesa si lo que quiero es hablar de la clasificación de cuadriláteros. Entonces, bueno, pues está bien echarle un vistazo antes, o ya digo, recurrir a los compendios que han hecho otros compañeros profesores, porque nos pueden ser útiles. Bien, pues eso entonces, en cuanto a recursos de GeoGebra, el cómo encontrarlos. Les digo que he hecho clic aquí donde pone recursos. Bien, luego, si nos registramos en la página, abriendo sesión y demás, pues esto de míos, estar activos, son los recursos que yo me he creado, porque a lo mejor quiero tener acceso rápido, o incluso favoritos, que no se utiliza mucho, que es que le damos a favoritos con esto de marcar el corazoncito, y bueno, pues se nos queda ahí guardado y lo tenemos de una forma más fácil de acceder. Luego hay otras cosas, como pone aquí, por ejemplo, este de Classroom, no confundir con Google Classroom, porque no es lo mismo, que tiene un funcionamiento en parte similar, que es que si nosotros queremos hacer un seguimiento de cómo nuestros alumnos trabajan con las actividades online, bueno, pues se puede utilizar. Hay una cosa que es crear una lección en GeoGebra y demás, y se puede utilizar. No podemos abordar eso en este taller porque es un poco más extenso, pero bueno, que tenemos esa posibilidad. Por comentar cómo se haría, simplemente es, en un libro o una actividad se hace clic en crear lección y ya funciona como casi todas las otras webs. Se da un código con el que pueden acceder los alumnos, y nosotros como profesores pues, vamos a poder ver en tiempo real cómo están trabajando los alumnos con la actividad. Es también interesante para utilizarlo. Bueno, pues entonces ya he comentado cómo podemos encontrar actividades de GeoGebra en la web. Alguien podría decir, bueno, sí, podemos encontrarlas, pero realmente, ¿qué me puedo encontrar? ¿Qué puedo esperar encontrarme? Para eso tenemos puesto este enlace aquí al principio del enlace de las actividades de este taller, tipos de construcciones que se pueden hacer, que nos podemos encontrar en GeoGebra. Ya lo tenía abierto. Entonces, este es otro libro GeoGebra, o sea, otro compendio de actividades. En este caso, bueno, he recurrido a actividades mías porque las conocía, entonces me resultaba más fácil encontrarlas, y como veis se puede hacer de todo tipo, ¿no? Incluso, bueno, habrá más, por ejemplo, actividades para fomentar el pensamiento matemático, ¿no? Estas que muestro aquí, por ejemplo, esta primera, que se ha basado en esta ilusión óptica bastante conocida de si son cubos, si son rombos, bueno, pues que son, e incluso muchas veces los autores incluyen cuestiones con algunas preguntitas relacionadas, se puede hacer, o por ejemplo, también podemos saber nosotros que cuando subamos nuestro material tendremos posibilidad de hacerlo para que tenga nuestro alumno, pues, digamos que una ficha interactiva preparada. Y luego, bueno, pues aparte de eso, en este caso, pues, admite cierto movimiento para la ilusión óptica, reforzarla, ver qué está ocurriendo, incluso luego hacer preguntas sobre ello. Bueno, pues es una de las posibilidades, ¿no? Pues eso, para trabajar el pensamiento matemático, también está otra, que te dicen en este geoplano circular, muy bien, porque ya tenemos un geoplano hecho, no tenemos que construir nosotros, pues distintos tipos de cuadriláteros que se puedan hacer. Por ejemplo, ahora me está diciendo que hay 3 diferentes. Bueno, ¿y cuántos se podrán hacer en este geoplano? Bueno, pues nuestro alumno tendrá que investigar, nos va proponiendo preguntas, estas actividades de este tipo que se pueden hacer. ¿Por qué son actividades preparadas? Porque, claro, hacer esto en GeoGebra directamente en clase nos llevaría mucho tiempo. Son preparadas de antemano. Actividades simplemente como apoyo a la docencia, por ejemplo, pues esta de representar fracciones algebraicas, pues nos da la representación de lo que sería la fracción algebraica, o para entender las fracciones. Por ejemplo, aquí en esta actividad, pues nos dice cómo entender esta suma de fracciones, una representación visual, e incluso nos da ciertos apoyos más de cómo se resuelve esta suma. Pues mire, se puede hacer así, nos van dando algunas indicaciones. Esto lo podemos encontrar. Bueno, superficies de revolución, por ejemplo, si las estamos contando,
es muy difícil en una pizarra que se entienda bien un dibujo si disponemos de, o sea, en comparación con lo que es que nos lo haga el ordenador, nos haga una animación y demás, pues la facilidad que le da a nuestros alumnos pues es enorme, por supuesto. Bueno, además que no clic con el botón derecho podemos girar la vista 3D. Entonces, bueno, estas opciones, por supuesto, jamás podríamos hacerlas en una pizarra directamente. Nos da una versatilidad y nos ahorra bastante tiempo de clase, una inversión en tiempo de conocer GeoGebra que luego se va a recuperar con creces utilizándolo online. Estas actividades ya están hechas, las podemos simplemente, basta con encontrarlas, ¿no? Tener un poco claro que esto va a existir y encontrarlas. Otra cosa es que hacerla nosotros, pues que nos va a llevar tiempo, por supuesto. Infografías, por ejemplo. Estamos hablando de los movimientos, asimetrías y movimientos en el plano. Pues esta infografía, bueno, pues una asimetría axial, que se corresponde con qué, pues no hemos tenido ni que dibujarlo, los alumnos pueden investigar por su cuenta, pueden experimentar, le podemos proponer cosas, una simetría central, qué ocurre, le podemos proponer cuestiones, nos da una facilidad de uso tan grande y la facilidad también para que los alumnos comprendan las matemáticas es tan enorme que claro, pues nos facilita muchísimo el trabajo. Quizá, por ejemplo, las rotaciones, pues entender la rotación, si la vemos tal y como estoy haciendo yo ahora en la pantalla, a intentar hacerlo con el transportador de ángulos, pues la diferencia es enorme. Por eso, claro, una vez que existe GeoGebra, pues las personas que lo utilizan me dicen que no se puede entender la educación en el siglo XXI sin utilizar pues, herramientas de geometría dinámica y normalmente pues, GeoGebra, ¿no? Relaciones, por ejemplo, también, que es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, pues esto es lo que sería una infografía, ¿no? Distintos tipos de simetrías y movimientos, y bueno, igual con los ángulos de la circunferencia y qué ocurre con ellos, o simplemente para entender lo que son los cuadrados. O sea, nos podemos encontrar de todo, porque GeoGebra es tan versátil que nos permite hacer todo. Nos permite hacer cualquier cosa matemática y presentación de textos. Incorpora, si ya alguien está familiarizado, incorpora la posibilidad de escribir en látex, con lo cual podemos escribir todo tipo de matemáticas. Así que es una herramienta bastante útil, ¿no? Por aquí hay diferentes tipos de infografía. No quiero extender mucho más, pero claro, pues eso. Por ejemplo, vamos dando aquí ejemplos y nos da distintos tipos, ¿no? Distintos tipos de ejemplos de potencias que nuestros alumnos pueden directamente utilizar y les resultará mucho más fácil comprender. Bueno, podemos hacer demostraciones visuales, con el teorema de Pitágoras, sumas, volúmenes, etc. No quiero extender mucho, quiero tener tiempo de para otras cosas. También podemos hacerlo para algo realmente útil. GeoGebra aquí abre una puerta muy grande al modelizado matemático. Nosotros podemos pedir a nuestros alumnos que se fijen en su entorno y una vez que vean su entorno, lo miren con gafas matemáticas. ¿Qué ves aquí de matemáticas? Pero desde cosas muy complicadas, como este enlace que he puesto aquí de modelizado geométrico para muchísimas posibilidades, cosas sencillas, por ejemplo, este de paralelas y perpendiculares. Pues fíjate en tu entorno en cualquier cosa, algo tan sencillo como esta chimenea con ese fondo. Bueno, pues al pedirle a nuestros alumnos, fíjate que aquí tiene rectas paralelas y perpendiculares. Aquí en este otro ejemplo, paralelas y perpendiculares. Tienes de todo tipo en cualquier sitio, no hace falta irse a la complicación más grande del mundo. Bueno, pues eso GeoGebra nos lo facilita mucho y no es complicado. En este caso de una actividad hecha, bueno, fíjate en cualquier flor y no solamente verás una flor, verás un polígono regular y verás que hay simetría y por eso te gusta a lo mejor la flor. Verás, en este caso, pues, los pentágonos. Podemos ir poniendo cosas. No hace falta que seamos nosotros quienes le demos la actividad, sino que podemos darle pie con la imagen de la flor. Este es el modelo matemático de la flor, con la imagen, y decirle, bueno, pues ahora tú busca otra flor en tu jardín, busca otra flor en el parque y dame la modelización hecha. A mano con el compás es muy difícil que el alumno lo haga, porque no le va a poner interés. Con el ordenador puede ser otra cosa. Entonces, este sería, por ejemplo, otra en el que no sea pentagonal, sea un hexágono, diferentes opciones para mostrar otras cosas, ¿no? Que nos podemos encontrar por aquí, por qué, bueno, distintas explicaciones. Y luego ya, bueno, pues ahora yo te propongo otras flores. Haz tú el correspondiente modelizado. Cógete esta imagen, cualquier otra,
¿cómo lo harías? ¿Qué ves aquí? A lo mejor un alumno, antes de un par de minutos de mostrarle esto, en el momento antes no es capaz de ver matemáticas aquí, con un par de minutos mostrándole, gracias a que hemos utilizado GeoGebra y un polígono regular, pues ya ve aquí un polígono regular, ve aquí unos radios, ve unas simetrías, ve otras. Le hemos abierto el mundo a las matemáticas y se da cuenta que no son todo cosas horribles como esas sumas de fracciones que no entiende, ¿no? De repente puede entender las matemáticas y entenderlas de verdad. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas, ¿no? Por aquí incluso podríamos decirle más matemáticas, más simetría. Bueno, podríamos hacer todo lo que quisiéramos. Esto nos lo permite hacer GeoGebra. Muchas veces nos lo encontraremos ya hecho y otras veces pues simplemente a partir de una idea que nos ha dado alguien que hizo alguna cosa, pues producir nosotros lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, ya he dicho, modelizado matemático, por ejemplo, este que hice el otro día, me encontré que había un panal, en este caso de avispas, en casa y dije, mira, aquí tenemos un hexágono, pues mira, lo voy a poner para el encuentro del próximo día, lo voy a hacer. Y a lo mejor nadie me refiero a nuestros alumnos, no se habían fijado en los hexágonos, pues ahora lo podemos ver de distintas maneras, cómo se compone este teserado, ver que efectivamente esto está siempre, es un patrón que se repite. Y bueno, pues a lo mejor le gustan más las matemáticas si es capaz de irlas identificando en distintos sitios, ¿no? Estos patrones matemáticos y demás. Entonces, pues, bueno, más hexágonos, podemos ver por aquí más hexágonos, todo es una red hexagonal, pues le puede llamar mucho más la atención. Una parte de eso, pues, matemáticas manipulativas. Coge tú las matemáticas y ahora crea tú con tus manos, con una cartulina, con un dibujo, pero con el apoyo visual que vamos a tener. Siempre vas a tener una referencia exacta de cómo tienen que salir las cosas y te puede gustar más, ¿no? Entonces, pues eso, nos podemos encontrar cosas de matemáticas manipulativas, porque no todo tiene que ser hacerlo con tecnología. También se pueden combinar, que es una parte muy bonita. Por ejemplo, aquí, en esta buena actividad, estoy haciendo polígonos posibles. Voy a tener 5 lados, 3 lados, por ejemplo, en 3. Por aquí algunas opciones por si queremos modificarlo. Eso podemos hacer. Y bueno, y ahora, ¿cómo lo hacemos en papel? Vienen aquí unas instrucciones de cómo hacerlo en papel. Viene aquí unas plantillas de cómo lo podemos hacer. Y lo bueno es que esto nos permite hacer bastante inclusión con nuestros alumnos. Porque de una actividad complicada como puede ser partiendo de cero, voy a ir un momento hacia arriba, dibujar este polígono, voy a dar la pausa que no gire tanto, partiendo de cero, hacer este dibujo, pues de 5 o de más lados, según la dificultad que queramos, o puede ser simplemente dibujar y a partir de una plantilla en la que ya hay parte, ser capaz de hacer la composición, colorearlo todos los alumnos, independientemente de su capacidad, pues estar trabajando con la misma actividad, distintos niveles de dificultad, según así sea el alumno. Y además, igual que antes, otra vez vamos a fomentar su visión matemática, esta visión espacial que necesita para hacer el coloreado y hacer los trazos y demás, la estamos fomentando aquí, o sea que no es una cosa banal. De hecho, que algunos alumnos que estaban, cuando se hizo esta actividad, no todos lo conseguían, porque la visión espacial no la tenían. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Te digo, matemáticas manipulativas, todo tipo. Por ejemplo, pues si estamos hablando de poliedro, ¿por qué no que el alumno haga su propia plantilla? Como nos ofrece aquí las piezas para hacer su propia plantilla de una estrella que ha creado el alumno, una estrella o cualquier otra figura, que ha creado el alumno y su propio objeto matemático. ¿Por qué no hacerlo él? Bueno, pues una pirámide trucada, según te digo, se adapta a la dificultad, una misma ficha, con plantilla para luego recortar y componer y demás. O bueno, pues mezclamos cosas, ¿no? Entonces, te digo, matemáticas manipulativas también tiene cabida en GeoGebra, aunque solo sea, estamos trabajando con la regla y compás, pues una figura bonita. Bueno, pues aquí te damos la opción de hacer una figura, distintos pasos, de cómo ir creando esta composición, que si no puede ser complicada de seguir. Por ejemplo, así, el alumno puede diseñarla y luego hacerla él. Es interesante que lo pueda hacer, no simplemente seguir un libro en el que viene que alguien escribió, no, es que lo has hecho tú. Aquí te vienen las instrucciones. Bueno, pues entonces es interesante para el uso pues, de comprender lo que son las tangencias, no solamente como que se cortan en un punto, sino que hay un concepto más profundo matemáticamente, utilizarlas para hacer dibujos, manejar las reglas, manejar el compás. Ofrece bastante
y todo con el apoyo después de GeoGebra. O sea, otro uso más de GeoGebra. Bueno, no voy a ver estas actividades aquí todas porque se nos hace un poco tarde, pero bueno, que tengáis hay una referencia, ¿no? Luego, también como ayuda al estudio. Ya en otros cursos, a lo mejor incluso más superiores, los alumnos necesitan muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí, ecuaciones trigonométricas. Esto es para lo que nosotros en España se llama, para bachillerato, para el último curso del instituto. Bueno, ¿cómo resolvemos? Mis alumnos necesitaban hacer los 2 o 3 ejemplos que yo hacía en clase. Yo no tengo tiempo, desgraciadamente, para hacer tantos ejemplos como ciertos alumnos necesitan. Bueno, pues tienes una batería de ejercicios autoexplicativos que te van contando cómo hacer poco a poco el ejercicio, cómo resolverlo, y puedes hacer todos los que necesites. Unos alumnos necesitan más, otros menos, de distintos tipos de ejercicios. Bueno, pues esto también lo encontramos en GeoGebra. También nos lo encontramos, incluso, bueno, si no estés con la letra X, que era una resolución, para que el alumno tenga una ayuda extra al estudio con tantas ecuaciones como necesite. Pues de este tipo nos podemos encontrar muchas en GeoGebra. Alguien dirá, pues yo quiero hacer uno de estos para mis alumnos. Bueno, no es el momento de hacerlo porque estamos en un curso, en un taller básico. Esto ya es muy complicado de hacer. Pero tenemos la suerte de que hay quien lo ha hecho y lo sube y lo pone a nuestra disposición. Entonces no despreciemos ese trabajo que alguien le ha dedicado, pues yo qué sé, 20, 30 horas a hacer una actividad como esta y utilicémosla a nosotros. Ya llegará el momento que nosotros compartamos otras cosas. Bueno, así igual, ¿no? Por poner algún otro ejemplo de distancia entre 2 puntos inaccesibles, ¿no? Ese problema que se debemos resolver con trigonometría, que es complicado. Bueno, aquí se puede ir visualizando, ayuda mucho a explicarlo en clase porque te va focalizando y marcando lo que necesitamos en cada momento. Bueno, todo esto, digo, está en GeoGebra y además, ojo, todas estas cosas que se ven por aquí, todos son elementos de GeoGebra que podemos aprender a manejar. Que si triángulo, que si una casilla de entrada, que si una casilla con un texto, que si segmentos, todo son herramientas matemáticas que podemos aprender a manejar. Con lo cual, bueno, lo podemos tener en mente, ¿no? Vamos a utilizarlo en un momento dado. Ya aprenderé a utilizarlo porque esa posibilidad está ahí y no es excesivamente complicado. Igual, amortización de préstamos, ¿no? En matemática financiera. Bueno, ¿cómo se hace para resolver este problema de préstamos? Pues nos da todo el cuadro de amortización, podemos ver lo que va a ocurrir en la cuota número tal, pues podemos inscribir aquí la cuota para ver todos los pasos, ¿no? Entonces, es interesante porque eso nos lo vamos a encontrar. Bueno, y luego, aparte de eso, actividades autoevaluables. Al principio éramos pocos los autores que hacíamos actividades autoevaluables para nuestros alumnos, es decir, una actividad en que le proponen unos ejercicios al alumno y le asignan una calificación, pero bueno, cada vez hay más profesores que de vez en cuando van haciendo estas actividades. Hay que tener un poquito de cuidado porque según dónde, la que hago yo, por ejemplo, aquí en España, valoramos sobre 10, entonces la nota siempre estará sobre 10. Según dónde, pues la actividad pues valorarán a lo mejor hasta 10, hasta 100, de alguna manera. Sí que es interesante que si conocemos un poquito más de GeoGebra, todas estas actividades se pueden descargar y adaptarlas. ¿Que valoraba hasta 10? Bueno, yo ahora la puedo modificar para que valore hasta 100, porque es que en mi zona se evalúa así. Entonces, bueno, es interesante. Actividades, nos podemos encontrar de todo tipo. A mí me gusta enseñar siempre esta, tengo aquí en tercer lugar, la primera que hice, luego ya la modifico un poco para que fuera un poquito más bonita. Es muy sencillita, simplemente operaciones con números. Me tocó un año dar matemáticas para esto de refuerzo. Yo les pasaba fichas para que hicieran las actividades, pero claro, me era imposible pasar por todos los alumnos corrigiendo, viendo si lo tienen bien mal y luego encima darle los fallos. Bueno, pues muy fácil. Yo te hago una ficha donde tengas que hacer este tipo de cuentas. Ya te dirá el ordenador si está bien, si está mal, o cuántas están bien, cuántas están mal. Y bueno, alguna sencilla, ¿no? Bueno, pues está bien, todas las otras no las he hecho. Pues voy a hacer uno en el que alguno esté mal. Aquí vamos a poner, yo que sé, 10, que el resultado sea incorrecto. Y, ¿vale? Y 14, pues me dice, mira, una bien, una mal, la puntuación es tanto. La puntuación es lo de menos, simplemente es que te corrige y te ayuda tanto al profesor como al alumno, ¿no? Que tiene fichas infinitas para generar. Entonces, bueno, pues es una gran utilidad, ¿no? Para nosotros como profesores. Esto también nos lo vamos a encontrar. Muchos, te digo, cada vez hay más profesores que las hacen. No es excesivamente difícil, pero ya requiere bastante información. Las actividades hay de todo tipo. Hay tipo juego, tipo simplemente ficha. Por ejemplo, esta de tipo juego es que hay que ordenar unos peces de menor a mayor, pues simplemente si haciendo clic en este caso menor a mayor, pues en el más pequeño lo buscas, te puedes equivocar, en el 60, que me he equivocado, que era el 58, no hay problema,
58, luego el 60, hasta que tengamos todo ordenado. Y claro, en tipo juego pues seguramente es más divertido que si es en tipo una ficha en la que nos preguntan unas cuantas cosas, ¿no? Pues de esto nos podemos encontrar juegos encima autoevaluables, o sea que te dan notas, y bastante. Por ejemplo, ahora yo llevo 2 puntos, tendría que hacer todavía unas cuantas más para tener los 10 puntos de esta ficha. De las ecuaciones de la recta. Entonces, como he dicho antes, son cosas que nos van a ser muy útiles porque nos hacen muchas preguntas, ¿no? Distintos tipos de preguntas, el alumno puede practicar tanto como necesite, y entonces, pues bueno, es útil. Aquí además incluso nos da una tablita con de cada tipo posible que se puede preguntar, cuántas tiene bien, cuántas tiene mal, para que sepa el alumno en qué tiene que incidir más. Bueno, pues entonces este es un recorrido sobre las cosas que podemos encontrarnos en GeoGebra, ¿vale? Aquí hay algunas actividades, no son todas, pero de este tipo podemos esperar encontrarnos en GeoGebra. Ya digo, en el enlace que di al principio, esas actividades están ahí. Aquí vamos a ver ahora, ya a continuación, que ya dije que era la parte más importante del taller, vamos a ver algunas construcciones, cómo construirlo nosotros, y de diferentes áreas de matemáticas. Si queremos más construcciones todavía, pues tengo aquí este enlace donde ponen más construcciones. Bueno, pues ahí están estas que voy a presentar aquí, todavía algunas más. Y luego alguien a lo mejor dice, bueno, pues es que yo quiero aprender todavía más sobre GeoGebra, ¿dónde puedo? Bueno, pues yo siempre recomiendo un curso que hay del Instituto GeoGebra de Cantabria. Cantabria es una zona de España que han hecho ahí, hacen materiales muy buenos, y en este caso este curso de GeoGebra, y es un curso interactivo sobre GeoGebra. O sea, te va mostrando poco a poco cómo utilizarlo, son bastante buenos. Bueno, y luego aparte de eso, he aprovechado para hacer un poquito de autopublicidad. Construcciones preparadas para trabajar con los alumnos, las mías, las tengo agrupadas en un documento de Google, y bueno, pues las tengo ahí resumidas, y os dejo el enlace por si alguien quiere buscarlas ahí, aunque bueno, casi que ahora que ya están hechos los otros buscadores, casi que puede ser más útil utilizar los buscadores que he presentado al principio. Bueno, pues entonces ya tenemos GeoGebra, ya hemos dicho qué se puede encontrar, qué actividades puede haber directamente para utilizar nosotros en clase. Y ahora la cosa es, bien, y si yo quiero hacer algo con mis alumnos, porque les quiero enseñar a hacer ellos matemáticas, no solamente utilizar las matemáticas que nos han propuesto los profesores, ¿cómo lo hago? Bien, pues las posibilidades son dos, principalmente según tengamos internet. En muchas zonas, por supuesto, en España también ocurre, ¿no? Tenemos acceso a internet siempre o con la velocidad que quisiéramos. Entonces, es posible instalarlo en mi ordenador o en mi teléfono, en mi celular para utilizarlo sin necesidad de internet. Bueno, pues sí. ¿Cómo se puede hacer? Pues a través de la página de GeoGebra, como ya dije antes, geogebra.org. Voy a abrirlo un momento. Aquí en geogebra.org, en la parte de abajo, tenemos la posibilidad de descargar. Perdón, en inicio, en la parte de inicio. Aplicaciones. Bueno, pues aquí descargar. Google Play o en la App Store de Apple, según necesitemos. Otra aplicación que es Notas, de la que no puedo hablar, simplemente para tener escrito notas y cosas que queramos poner para nuestros alumnos. Pero bueno, eso desgraciadamente no me da tiempo. Está bastante bien, además cada vez la van mejorando más. Bueno, pues nos podemos descargar la aplicación. Descargas, bueno, el momento. Descargas tenemos como que dos versiones, GeoGebra Clásico y GeoGebra 5, GeoGebra Clásico 6. Estas 6, no es que sea mejor por ser 6, la 5 de hecho es la que más se utiliza para crear actividades complejas como la que he enseñado antes, por esos motivos. De hecho, yo es la que más utilizo porque creo muchas aplicaciones, es la que más tiempo paso con la 5. La 6 se ve prácticamente como se va a ver en el ordenador. Yo voy a mostrar ahora la del ordenador, pero prácticamente se ve igual. La 5 tiene una interfaz un poquito más antigua, entonces si se lo mostráis a los alumnos, pues lo verán como un poco más, pues parece que está anticuado, ¿no? La 6 es más bonita para mostrar. La 5 la voy a abrir, la tengo aquí, se vería así. Hay una vista algebraica, una vista gráfica, unos botoncitos para hacer cosas, por ejemplo aquí para poner polígonos, para poner circunferencias, elipses, ángulos, operaciones como pueden ser simetrías y demás. Estos botoncitos los vamos a encontrar igual en la versión 6 o en la versión online, solo que bueno, el aspecto va a ser un poquito diferente. Por supuesto, las funcionalidades siempre son las mismas.
Digo que este GeoGebra 5 es más bien para crear actividades como las que he comentado antes, ¿no? Tiene algunas ventajas respecto a eso. Con lo cual no es el objeto de Dale, pero bueno, ahí está. También a lo mejor en algunas versiones de Linux, para que lo tengan, en algunas versiones solamente está la 5, con lo cual también conocer que esto existe. Bien, la versión GeoGebra 6 que podemos instalarnos desde aquí funciona igual, te he dicho, que la versión online, con lo cual la podemos, si seguimos lo que voy a contar ahora, pues lo mismo da no tener instalada que tener instalada, porque se va a ver igual. Luego, bueno, aquí hay otras versiones, que son versiones online, por aquí inicio o descargar, que yo casi que me limité a utilizar GeoGebra Clásico 6 para instalarla, y luego ya las versiones estas online. ¿Por qué hay tantísima versión que jaleo? Bueno, las versiones realmente es que te ofrecen más o menos botones. Hay alumnos que se agobian mucho, voy a abrir un momento lo de antes, que se ven tanto menú de opción por aquí, con tanto desplegable y demás. Entonces, sobre todo para los más pequeños, les resulta a lo mejor más útil si solamente van a hacer geometría, irse a la parte de geometría, que esté restringido a la geometría. O si solamente vamos a hacer 3D, por la parte de 3D. O si solamente vamos a hacer ecuaciones o funciones, pues irte a la parte de calculadora gráfica. Entonces, por eso tanta versión. El que se líe un poco y diga, bueno, tanto no quiero manejar, que se vaya a la versión esta que pone clásico. Bien, pues vuelvo otra vez a donde estaba inicio, puede ver esta introducción, le digo, los dos usos principales de GeoGebra es instalándoselo, donde pone aquí descargas, o directamente online. Online, que nos propone muchas cosas, como estoy señalando yo ahora, bueno, no importa, realmente con GeoGebra clásico es suficiente, incluso a veces calculadora gráfica porque nos ofrece algunas ventajitas más para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, por supuesto que tenemos más, pero para no liarnos no me voy a entrar en ellas porque luego puede ser un poco de lío, ¿no? En un curso de GeoGebra pues estaría bien hacerlo, con un curso más amplio, con más horas y demás. Bien, pues entonces vamos a pasar a ver cómo funcionaría lo que es la calculadora gráfica y GeoGebra clásico. Por ejemplo, en calculadora gráfica, que me salta un poco el orden que tengo puesto en el enlace que os he dado, calculadora gráfica es principalmente para las funciones. Yo tengo una función, quiero representarla, ¿qué herramienta tengo? Bueno, pues directamente GeoGebra. Entramos en la página de GeoGebra, no hace falta que recordemos este enlace, porque ya digo, se accede directamente y yo quiero dibujar mi función. Mi función, por ejemplo, puede ser pues, x al cuadrado menos 4. Esta función. Tal y como ya la he escrito, como veis, me ha escrito ya texto matemático con el exponente en su sitio, aunque yo para introducirlo he utilizado la teclita esta que está al lado normalmente de la P, que es un acento circunflejo. Bueno, pues nada más escribirla, me la ha representado, todavía ni siquiera le he dado a Enter. Y como te supone que estoy dibujando, pues me ha puesto aquí estos puntos. Los principales puntos que se supone que nos vamos a encontrar o que nos van a interesar cuando dibujemos una función. Esa x cuadrado menos 4. Voy a darle a Enter, me la deja dibujada. A lo mejor quiero otra función que sea seno, que se puede escribir SEN o SIN, no importa, seno de x. Bien, bueno, pues igual, me dibuja la función, a lo mejor yo quiero poner luego x partido por 2, pero me está dibujando la función y me muestra los puntos principales que cree que voy a tener. Este que se muestra aquí de 2 al lado es por la función anterior. Aquí, este de aquí. Pues, ¿qué es lo que son? Pues los cortes con los ejes y los extremos. Pero si en vez de x quiero poner x partido por 2, voy a darle a mayúscula 7 para poner la división. Al darle ya no me pone la barrita, sino que me interpreta directamente lo que quiero hacer y me lo pone ya, pues digamos que bonito. Eso los alumnos lo agradecen mucho. X partido por 2. Y me cambia el dibujo y ya voy viendo lo que estoy dibujando. A lo mejor, pues no quería eso, lo quería trasladar. Más 1. Y me lo mueve. Entonces, tengo una flexibilidad muy grande a la hora de dibujar que me va a ser muy útil. Y no necesito saber nada de GeoGebra, pero ya estoy utilizándolo y ya me está viniendo bien, porque ya tengo esta herramienta. Que ahora yo quiero proponer a lo mejor a mis alumnos que analicen esta función, bueno, pues yo hago una captura de pantalla y lo puedo poner para una ficha, para un examen, para cualquier cosa. Entonces, pues muy útil. Voy a darle la tecla de escape para que no me dibuje esta función. Escape. Bueno, no ha funcionado, pues
pues esto. He fijado otra posibilidad pero que solamente está en calculadora gráfica, pero que es tremendamente útil. Voy a hacer clic en estos 3 puntitos de opción. Como veis, además, esto está lo habitual, ¿no? Cuando que se utiliza ahora opciones, pues 3 puntitos de opción, compartir, pues este simbolito de compartir. Bueno, pues fijaros, puntos especiales, que ya conocemos, lo que son los máximos, los mínimos, puntos de corte, y tabla de valores. Cuando estamos aprendiendo a manejar las funciones, la tabla de valores es súper útil. Se maneja mucho para adquirir conciencia de cómo funcionan las funciones. Voy a dar la tabla de valores. Bueno, por cierto, si alguien quiere ir haciendo esto a la vez que yo en su ordenador, por supuesto, genial, ¿no? Porque así pueden surgir alguna duda o algún problema y podéis preguntar a través del chat y me lo pasan a mí los coordinadores. Bueno, pues voy a hacer entonces clic, ya he dicho, estamos en los 3 puntitos, tabla de valores. Me dice, ¿desde dónde hasta dónde? Bueno, pues venga, desde -2 hasta 2. Y de 1 en 1. Podría poner 0,5 en 0,5, de 2 en 2. Esto es lo que me va a interesar. Le doy a OK. Y me ha pasado a otro sitio. Si fijáis el eliminado aquí donde pone tabla, antes ponía álgebra, X, la función que yo le he llamado al ordenador F, en -2 vale 0, en -1 vale -3. Bueno, así, me tiene hecha la tabla de valores. ¿Y cuánto valdrá, por ejemplo, en el 3? ¿Modifico algo? No, no importa. Tengo aquí una tabla que yo puedo continuar. Vamos a escribir aquí 3. Le doy a Enter, por ejemplo, pues ya me escribe el 5. En el 3 vale 5. Y además me ha añadido ese punto. Entonces, la facilidad que tengo de repente para hacer matemáticas, en este caso análisis de funciones, pues es enorme. Representa la función, pero es que además dame información y dame cosas útiles que yo necesito. Quiero incluir otra función más, quiero hablar de otra función. Pues me voy otra vez a la parte de álgebra, quiero manejar álgebra, por eso utilizo una calculadora. Tengo aquí mi función de antes, por ejemplo, pues una función lineal. Y igual a x, en vez de solamente igual a x, pues igual a x, pues más 1. Es una cosa dinámica, conforme voy escribiendo, me lo va dibujando y me va marcando todo. Bien, pues aquí tengo igual a x más 1. Podría resolver pequeñas cuestiones como ¿y los puntos de corte? Si los estoy viendo directamente. Bueno, igual que x más 1, pues yo podría poner pues 2x más 1 o igual a simplemente 2x menos 1. En fin, ya eso por supuesto ya lo que queramos, ¿no? 2x menos 1. Aquí lo puedo ir modificando y cambiando distintas cosas, ¿no? Voy a darle aquí, Enter. Tengo esta otra función. Me marca aquí los puntos de corte porque se los ha encontrado y dice, pues seguramente te interesen. Te lo voy a marcar. Antes, cuando estaba escribiendo otra función, no sé si os habéis fijado que también me estaban marcando los puntos de corte, ¿no? Entonces, nos da en todo momento información relevante para el estudio que podamos querer hacer en clase. Nos está ahorrando muchísimo tiempo. Bueno, pues se ven aquí. Ya podemos proponernos calcular y comprobarlo a mano. O, bueno, pues vamos a ver una tabla de valores a ver qué ocurre. Igual que antes. Estos puntitos, tabla de valores. Y ya tenemos aquí, voy a ampliar esta pestañita, haciendo clic en este simbolito y arrastrando la función F, que es la verde, la función G, que es la azul, y aquí tenemos una tabla de valores. Efectivamente, en el -1 coinciden, intersección de los dos. Efectivamente también en el otro punto de corte, que era el 3, coinciden. Si yo no hubiera calculado en el punto 3, pues no lo tendríamos ahí, podríamos haber dicho, bueno, pues vamos a seguir explorando y a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, aquí si quiero puedo editar esto para decir, era entre -2 y 2 y bueno, pues lo quiero de entre -2 y 5. En cualquier momento puedo hacer pequeñas modificaciones que yo necesite para el estudio de esta función. Tengo por aquí más valores y puedo ir viendo lo que ocurre. Es muy cómodo, nos ahorra mucho tiempo a costa de la pequeña inversión de, bueno, que ha habido que entrar en internet un momento para hacer esta parte. Bueno, pues esto es la ventaja de la calculadora gráfica. Bien, me voy a volver entonces a la página de GeoGebra. Me pregunta que si quiero salir o quiero guardar. Para salir. Y ya digo, aunque hay distintas versiones para manejar solamente una cosa, por ejemplo, esta que hemos visto calculadora gráfica expresa para las funciones,
pues, por ejemplo, si quisiéramos solamente 3D, pues calculadora 3D y demás, pero vamos a ir, para no dedicarle tantísimo tiempo, a la parte de GeoGebra clásico, que es donde tenemos todas las opciones disponibles. Si tenemos alumnos más pequeños, pues a lo mejor nos interesa invertir un poco de tiempo en aprender o en visualizar qué es lo que tienen las otras opciones de web. Pero bueno, aquí tenemos todo lo que podemos necesitar por ahora, ¿no? Quizá, bueno, en la parte de cash también sería interesante, voy a cambiar un momento de pestaña, está aquí, esto es para el cálculo simbólico. ¿Bien? Si acaso luego lo vemos. Bien, pues entonces, ¿qué podemos hacer con la calculadora gráfica? Voy a ir, perdón por el mareo, otra vez a la parte, voy a poner aquí, a la parte que tenía puesto, pues podemos hacer cosas de geometría plana. Bueno, aquí ya hay uno de los polígonos regulares. Geometría plana como dibujar polígonos, rectas tangentes. He dejado aquí también pues, un par de ejercicios propuestos, bueno, para que quizá con la información que da no sea suficiente, pero sí para investigarlo, ¿no? ¿Cómo puedo investigar para calcular elementos en el triángulo y demás? Tengo incluso grabado algún otro vídeo explicativo para ver paso a paso cómo sería, ¿no? Pues si alguien quiere funcionar un poco. Pero bueno, por ejemplo, polígonos. Aquí yo tengo puesto como una propuesta que bien, pues podemos hacer polígonos. Es muy interesante el poder dibujar un polígono regular. Nos lo va a dibujar con precisión, cosa que en la pizarra es imposible. Si yo quiero que mi alumno se haga idea de cómo es un polígono regular exactamente, pues que bien nos viene GeoGebra. Luego, aparte, pues podemos utilizar distintas herramientas para el área, para el perímetro y demás. Bien, pues, ¿cómo se utiliza esto? Vamos a aprender a manejarlo. Voy a cambiar, me voy a ir a la pestaña anterior donde tenía GeoGebra abierto. Aquí tenemos nuestra cuadrícula. Puede ser que nosotros no queramos mostrar ahora mismo la cuadrícula porque estamos haciendo, los ejes de coordenadas. Para eso tenemos aquí opciones de mostrar los ejes o no, o la cuadrícula. Incluso hay opciones interesantes como verlo en polares o en isométrico. Si yo marco aquí, sería en polar. Bien, o no mostrar nada, ¿no? Entonces, tenemos nuestra cuadrícula. Si queremos mostramos los ejes, si no, no. Por ejemplo, podemos ocultar si no queremos agobiar a nuestros alumnos. Bueno, y hay otras opciones. Bueno, pues vamos a dibujar un polígono regular para ver lo sencillo que es dibujarlo. Yo simplemente quiero proponer a mis alumnos un ejercicio de calcular el área o calcular el perímetro para un polígono regular y quiero dibujar para que se lo visualicen. ¿Cómo lo hago? Vamos a GeoGebra. Si os fijáis, aquí esto es para poner puntos, este otro es para hacer cosas con rectas, este otro, que también hay una recta, pero ahí dibuja una perpendiculares, pues basado en propiedades como una recta perpendicular, una paralela, o sea que están más o menos bien agrupadas los menús de opciones, pues todos a hacer clic todos son menús, ¿no? Aquí, por ejemplo, relativo a circunferencias, como aquí hay un polígono, pues el relativo a polígono. Voy a hacer clic aquí, se despliegan las distintas opciones y un polígono normal y corriente o un polígono regular. Las otras de polígono rígido y polígono vectorial son para darnos más facilidades de que luego sea más fácil o no mover el polígono y demás. No las vamos a manejar ahora porque tendría que extenderse bastante, ¿no? Vamos con un polígono regular, que es lo que queríamos dibujar, porque nos resulta difícil además hacerlo a mano. Polígono regular. Hago clic en polígono regular y ahora ya GeoGebra está esperando a que yo dibuje, a que yo quiera dibujar un polígono regular. ¿Cómo está esperando? Pues voy a hacer clic en un sitio para poner un punto, aquí por ejemplo, y clic en otro sitio, me va ofreciendo lo que sería un lado para poner otro punto. Por supuesto, no hace falta que sea con un lado horizontal, o poner donde quiera. Hago clic, me dice, oye, ¿cuántos vértices quieres en este polígono regular? Pues 4 separados, 3, un triángulo equilátero, 5, 6, los que yo necesite. Por ejemplo, 5. 5 vértices, le digo OK, y me dibuja nuestro polígono regular, nos da los nombres de cada punto, pues tenemos que hablar de ello, y por aquí nos indica más cosas. Bien, vamos a ver lo que tenemos. Cuidado, porque es una cosa que ocurre bastante. Si yo hago clic en otro sitio, él todavía espera que dibuje un polígono regular, y entonces pues me puedo guiar un poco, ¿no? Lo suyo es, una vez que hemos terminado, acostumbrarse a hacer clic aquí, que pone elige y mueve. Aquí nos salta el texto, pero elegir y mover. Ahora, simplemente con hacer clic aquí es suficiente. Ahora ya puedo mover cualquier cosa. Por ejemplo, yo puedo mover mi polígono o puedo mover cualquiera de estos puntos. Si yo modifico el punto B, el polígono regular se modifica. ¿Sí? El polígono regular, queridos alumnos, hay que decirle a los alumnos,
no tiene por qué tener la base horizontal, ¿no? ¿Bien? Bueno, aquí tenemos nuestro polígono. Todo esto es dinámico, que significa que va modificándose conforme modificamos los elementos de aquí. Y fijaos, nos está diciendo, esto es un polígono donde un lado es AB, tiene 5 lados, y nos dice 15,48. 15,48 es su área. Para modificarlo, nos vamos modificando el área. Bueno, y F es el segmento el segmento AB, y nos dice la longitud es 4, efectivamente, es 4. Bueno, con esos datos ya se pueden calcular distintas cosas, ¿no? Quizá ahora mismo directamente no podemos calcular el área porque nos faltarían datos. ¿Qué datos nos faltan? Bueno, pues podemos preguntar a nuestros alumnos y podemos investigar, ¿no? Por ejemplo, aquí quiero un punto, pues yo podría, para dibujar, por ejemplo, la apotema, podríamos hacerlo y hacer una construcción de lo que sería la apotema. En este caso necesitamos encontrar el centro. Tenemos distintas estrategias para encontrar el centro. Aunque aquí hay un comando que es el centro, quizás si estamos haciendo esto con nuestros alumnos, pues puede ser interesante que piensen la manera de encontrarlo, ¿no? Y una forma sería trazar aquí una perpendicular, cómo la trazamos, el cómo queremos hacer o cómo le pedimos a nuestros alumnos que hagan estas cosas, qué les dejamos utilizar, pues depende un poco de nuestros intereses como profesores, ¿no? A lo mejor pues, ahora mismo dar el punto de centro de un polígono es simplemente hecho clic en centro y luego hecho clic en el polígono, estupendo. Le da varicentro siempre, porque se puede hacer para un polígono regular, para cualquier polígono, entonces nos da el varicentro. Aquí lo tenemos y ahora podríamos trazar la apotema, podemos preguntarle cómo trazar la apotema, o podemos hacerlo a través de perpendiculares y demás. Entonces, según el momento en que esté nuestro alumnado, eso lo decidimos nosotros, pues le dejaremos utilizar unas herramientas u otras. De hecho, cuando superamos más de GeoGebra, podemos hacer que aquí se muestren más o menos cosas y preparar una actividad en decirle, mira, haz esta construcción utilizando únicamente las herramientas que te doy disponibles, ¿no? A ver cómo te las ingenias con tus conocimientos matemáticos. O sea, que siempre nos permite jugar mucho con las matemáticas, ¿no? Bueno, hemos dicho que íbamos a dibujar la apotema, en este caso. Yo quiero dibujar una perpendicular de aquí a cualquier lado, por ejemplo aquí. Bien, bueno, estoy mostrando esto, por supuesto, para mostrar cómo se manejan los comandos de GeoGebra. Esto era para trazar rectas y esto rectas con propiedades. Entonces sería aquí. Pues voy a trazar una perpendicular. Bien, vamos a hacerlo. Bueno, también se podría trazar una mediatriz por las propiedades, ¿no? Que tenemos, la mediatriz de AB y que pase por aquí. Pero en este caso, lo suyo es trazar la perpendicular. Hago clic aquí, me está esperando. Un momento, a ver si pongo esto. Cuando yo hago clic aquí, me sugiere el orden en que tengo que hacer cosas, ¿no? Perpendicular, pues un punto y segmento, un vector, una recta, una semirrecta, ¿no? Perpendicular aquí. Desde F, hago clic en F, punto F, y si quiero, puedo hacer ya clic, o bien aquí, directamente, porque a lo mejor estoy en un entorno en el que es difícil pulsarlo, ahora mismo no, porque solo tengo un elemento, pues si hubiera muchos, puedo hacer clic aquí o clic aquí, ¿vale? Me traza la perpendicular. Ojo, voy a hacer otra vez clic en mover, perpendicular, siempre se va a mantener. Esto es una construcción. Si yo le pido a mi alumno que dibuje la perpendicular y simplemente traza desde aquí a un punto que elija aquí y yo le muevo la construcción, pues fallará. Y no me habrá demostrado al alumno que tiene el conocimiento adecuado, ¿no? Simplemente ha dibujado una recta que no es lo que se corresponde matemáticamente con lo que queremos. Bueno, una vez que tenemos esta perpendicular, si queremos, podemos comprobar los ángulos. Tenemos para aquí una herramienta para medir ángulos. Podemos comprar estos ángulos de aquí, como tengo puesto en la actividad que os he proporcionado, o podemos medir aquí para ver que es un ángulo efectivamente recto. No lo voy a utilizar. Y bueno, para la apotema yo quisiera saber cuánto mide este segmento. Pero cuando digo este segmento, los alumnos también tienen que tener un sentido computacional de las matemáticas. Cuando digo este segmento, no puedo hablar de este punto si yo no le digo al ordenador que este punto lo considere. Entonces, habrá que hablar de esa intersección. Entonces, me voy a menú donde hay puntos y digo, venga, intersección de estos dos objetos. Hago clic donde pone intersección, igual que antes. Yo puedo elegir las rectas aquí y el segmento F que está aquí, o directamente en la figura. Aquí y aquí. Me crea este punto que le han llamado ya en el orden después de la F, viene la G. Y digo, bueno, pues quiero medir la distancia de F a G o la longitud del segmento de F a G. Digo, para calcular la apotema, ¿no? Que es lo que era necesario. Bien, se puede hacer de dos maneras. O bien nos vamos a este menú
calculamos segmento y nos pondrá la longitud del segmento, que es esa distancia, como venía, perdón un momento, como venía, como aquí, o podemos hacerlo de otra manera, y lo voy a hacer de esta otra manera por enseñar una cosa diferente y nueva. Yo puedo introducir aquí todos los comandos que quiera. Alguien puede decir, pero es que yo no conozco los comandos de GeoGebra, no he tenido tiempo para aprenderlos. No importa, porque los comandos de GeoGebra ya nos los está mostrando aquí. Baricentro, segmento, polígono, por supuesto con su tilde. Bueno, pues en interseca puede ser intersección o interseca para la intersección de dos objetos, en este caso con interseca. Y si yo quiero la distancia, medir una distancia o medir un área, pues el comando se va a llamar distancia o se va a llamar área. Entonces vamos a probar aquí a utilizar un comando que ni siquiera hemos visto ni aparece en estos menús, pero que intuimos que tiene que estar y efectivamente lo vamos a encontrar. Está muy bien porque conforme escribimos, pues como tantos programas, nos va sugiriendo cosas. Voy a hacer clic donde pone entrada y voy a escribir distancia. Voy a ir escribiendo distancia. Bueno, antes de nada, como veis, nos va ofreciendo un menú con distintas cosas. Distancia. No, distancia puede ser introducirse así, de un punto a un objeto, de un lado o una recta a otra recta, ¿no? Si son dos rectas que son paralelas. Distancia entre planos, si estamos trabajando en el espacio, se nos ofrece distintas cosas a las que podemos aplicar la distancia. Si no me interesa todavía, yo puedo seguir escribiendo distancia, pero como veis, nos va ofreciendo el comando, ¿no? O sea, que es muy difícil equivocarse o no encontrar un comando que ya más o menos sabemos que existe. Distancia, pues de F a G, coma, G. Todos los comandos de GeoGebra se van a escribir así. Ya me va ofreciendo el resultado, 2,75, bueno, ese es el que puedo utilizar. Luego, no lo vamos a encontrar ahora, pero hay más opciones en las que puedo utilizar pues, redondeo en vez de 2 cifras, que es que viene por defecto, es 10 cifras, hasta 15. No se recomienda más de 10 porque algunos navegadores no lo soportan. Pero bueno, 10 cifras, o sea que más de lo que queremos, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades. Si quiero, le puedo cambiar aquí el nombre y ponerle apotema. Apotema igual a esto, o si no, que dejar que nos ponga el nombre que él quiera. Por aquí GeoGebra ha ido poniendo nombres, ¿no? Al azar. Muchas veces es bueno, sobre todo si la concepción va a ser un poquito complicada, poner nuestros propios nombres. Apotema, distancia. Bueno, pues ya tengo la apotema y ahora ya el alumno puede hacer en su cuaderno, resuelve con la calculadora, por ejemplo, GeoGebra, que también nos permite hacer cuentas, yo puedo escribir aquí una cuenta y me la calculará, resuelve cuál es el área de este polígono regular, calcula la apotema con GeoGebra, por ejemplo, ese es el ejercicio, ¿no? Y darle que polígono regular pues, tiene de lado 4. O las coordenadas, si queremos incluso, en fin, no podemos complicar tanto como necesitemos. Bien, pues ya tenemos la apotema, ya podemos calcular utilizando la fórmula de polígono regular o dividiendo esto en triángulos, ya eso no lo queramos contar en clase, podemos calcular el área de este polígono. Pues ya digo, esto nos ha dado pues una opción de uso de GeoGebra y de paso hemos aprendido a utilizar esta herramienta. Bien, pues esto sería un ejercicio que hemos visto aquí, ya digo, lo tengo propuesto en las opciones del libro que os he compartido. Aquí sería simplemente viendo el área o el área de esta otra, de un polígono ya que no sea regular. Si queremos hacer un polígono que no sea regular, voy a cambiar de pantalla, pues que podemos utilizar el teorema de Pi, que si queremos decomponer en figuras, ya lo podemos hacer como queramos. Pero siempre GeoGebra nos va a dar la comprobación. Voy a entrar aquí a esta página, voy a refrescar para que se borre todo, volver a cargar. Para dibujar un polígono cualquiera, sería en este comando de aquí, polígono. Me dice que vaya haciendo clic en todos los puntos. Dibuja el polígono que tiene estas coordenadas, calcula su área y dibuja la GeoGebra. Bueno, como veis, lo que me va marcando todos los lados, todos los elementos, le pone el nombre. Se puede modificar para que no lo muestre. Si yo, por ejemplo, hago clic con el botón derecho del ratón, puedo decir que no se muestre la etiqueta. La etiqueta es el nombrecito, este que en este caso pone D. Voy a hacer clic y ya no me lo muestra. Podría hacer esto si quisiera. Hay formas más cómodas de hacer esto, por supuesto. Hay más opciones con un polígono. Por cierto, que se me ha olvidado decirlo, aquí el área me está indicando que es 8. Bien. Bueno, más cosas que se pueden hacer. Yo voy a hacer clic sobre el polígono un momento. Para eso elijo esta herramienta. Siempre se me va a olvidar darle al principio. Muevo. Polígono, por supuesto, si quiero lo puedo trasladar y se mueven todos los puntos. El área
como es de esperar, no cambian y eso se le puede hacer ver a nuestros alumnos. Tengo aquí esto, cuando tengo seleccionado un elemento, las opciones de ese elemento. Color, por ejemplo. Lo voy cambiando y la opacidad también la puedo cambiar. Y si quiero elegir otro color, haciendo clic aquí, nos sale un menú en el que elegimos el color. Esto a los alumnos les gusta mucho enredar con ello. Incluso el grosor. Puedo elegir el grosor. Bien, estas cosas, pues ya digo, que son de las que les gusta a nuestros alumnos, el estilo de puntitos. Bueno, dejar enredar un poquito con ello, pues no está de más. Siempre interesante. Bueno, podemos dibujar otros polígonos y demás. O sea que lo que es dibujo podemos hacer bastante. Igualmente, pues si quiero dibujar una circunferencia, pues enseguida la tengo dibujada. Voy a dibujar una circunferencia, concentro aquí en este punto 3,2 y cierto radio. Voy a poner el punto ya de antemano. Para poner un punto sería simplemente aquí. Pongo el punto. En este caso, pues la de hoja. Si yo digo dibujar circunferencia, hago clic, circunferencia, centro y radio o centro y otro punto. Si hago clic en centro y radio, pues yo tengo que elegir el radio, me preguntará por el número, y si digo punto, pues que pase por otro punto. Cualquiera de las opciones, por ejemplo, centro y radio. Hago clic aquí, en el punto G, radio, pues 3. Le doy OK, y ya me ha dibujado la circunferencia. E igual que antes, voy a hacer clic aquí en la flechita, selecciono la circunferencia, puedo cambiarle la opacidad para que me rellene el círculo de dentro. Igual, si no quiero que me muestre la etiqueta, clico en el botón derecho, etiqueta visible. Hay más propiedades, no sé si habéis fijado cuando he hecho clic en el botón derecho, me pone propiedades. Hice clic en propiedades. Hay otras opciones, ¿no? Aquí en estilo, pues el grosor, la opacidad, trazos, si el relleno lo quiero hacer, por ejemplo, con almohadilla o el ángulo. Bueno, estos son todo cosas que a veces viene bien o simplemente para que nuestros alumnos enreden y se fijen un poco, ¿no? Cuando estén aburridos. Bien. Bueno, pues esa posibilidad la tenemos aquí de dibujo. También podemos dibujar elipses, parábolas, cónicas, podemos medir ángulos, como hemos dicho. Por ejemplo, vamos a medir un ángulo. Hago clic en ángulo y me dice, selecciona 3 puntos o 2 rectas. Siempre los ángulos se miden como el transportador de ángulos en sentido contrario a las agujas del reloj. Por ejemplo, el ángulo que tenemos en C. Hago clic en el punto D, luego selecciono el centro, el punto C, y luego el punto D. Bueno, pues ya me dio el ángulo y es 135 grados. Enseguida puedo tener cosas, ¿no? Aquí me muestra opciones. No es que quiero que el ángulo me lo mida de 0 a 180 únicamente, de 0 a 160, en fin, según, ¿no? Hay distintas opciones. Por ejemplo, de 180 a 160, pues marca el suplementario. Bueno, pues igual puedo poner una etiqueta. Si no quiero que me muestre la etiqueta, solamente el nombre del ángulo o solamente el valor. Entonces, por aquí tenemos muchas opciones de configuración para dejar esto como queramos. Perdón, he puesto un punto sin querer. Para borrar un punto, tenemos varias opciones. La más rápida es hacer clic con el botón derecho y darle a borrar. Un punto o cualquier objeto. Bueno, por supuesto, como esto es dinámico, ya digo, he dado a elegir, aquí a mover. Si yo muevo, esto va cambiando la circunferencia que teníamos. Si yo borro el punto G, ya no tiene razón de ser la circunferencia y se borrará. Voy a darle a suprimir en mi teclado y se ha borrado, ¿vale? Para que si yo modifico estos puntos, el ángulo aquel, pues va a ir modificándose. ¿Bien? Bueno, entonces nos da bastante flexibilidad a la hora de la docencia. Bueno, otras opciones que tenemos por aquí, yo puedo seleccionar arrastrando con el botón derecho del ratón, no con el izquierdo, con el botón derecho, selecciono varios objetos a la vez y si los quiero borrar, lo doy a suprimir. Como curiosidad, pues por ejemplo también en la recta podemos hacer tangentes. Entonces si yo dibujo una circunferencia, voy a hacer clic en circunferencia, centro y otro punto, con lo cual tengo que hacer clic en 2 puntos, un punto y otro punto, esta circunferencia. Fijaos que me la va moviendo mientras dibujo, me la va creando. Yo puedo hacer la tangente desde otro punto externo, entonces o dibujo punto ahora o después cuando haga clic en tangente, dibujo el punto ahora. Un punto aquí. Voy a tratar esta tangente de este punto a esta circunferencia, o también a una elipse se podría hacer. Están aquí en este menú, rectas con propiedades, tangentes. También podemos hacer polar y demás. Bueno, tangentes. Hago clic en tangente y me dice, venga, selecciona el punto y luego la circunferencia. También se puede hacer la tangente a una función. Bueno,
Selecciono el punto y ahora hago clic en la circunferencia. Ya me ha dibujado las tangentes. ¿Que quiero hallar los puntos de tangencia? Como son las intersecciones, tengo el comando de intersección para marcarlos. Hago clic donde pone intersección y ahora bien, o elijo esta recta y esta circunferencia, o directamente donde está la intersección, o elijo los objetos y los encuentro aquí. Punto de tangencia y punto de tangencia. Voy a hacer clic aquí donde pone mover. Por supuesto, esto es geometría dinámica y si yo modifico las condiciones, me va recalculando todo. Si me quiero entrar aquí dentro, pues me cambio. Bien. Y directamente yo puedo poner un punto sobre la circunferencia. Vamos a hacerlo. Vamos a poner un punto sobre la circunferencia. Para poner un punto sobre una circunferencia, hago clic en un punto y ahora en vez de hacer clic en el plano, que es donde me ponía el punto, lo hago sobre la propia circunferencia. Bien, y ahora voy a decirle que me haga la tangente. Es igual, tangente, como tenía antes. Tangente, calcular la tangente, punto F, y luego la propia circunferencia. Y ahí tenemos la circunferencia. Y GeoGebra tiene una cosa curiosa. Ya he dicho que está la geometría dinámica para calculando conforme nosotros hacemos cosas, en vez de hacer otra vez clic aquí. Si hago clic con el botón derecho, yo puedo hacer que un punto que está fijo en un sitio, por ejemplo, en una circunferencia, podría ser ese y puede ser cualquier otro, se anime, o sea, que se vaya moviendo. Animación. Este punto se va moviendo. Bueno, a lo mejor este dibujo queda un poco soso. Voy a dar la pausa aquí abajo. Voy a cambiar el color de la recta. Le dije que se puede hacer haciendo clic sobre el objeto. Modificamos el color. Y, por ejemplo, voy a hacer una cosa que es dejar rastro, que es que conforme algo se mueve, se vayan viendo las posiciones anteriores. Clic con el botón derecho en la recta, mostrar rastro. Y voy a volver a dar a play aquí abajo para que se animase el punto anterior. Tenemos el dibujo que va creando pues la recta tangente en este caso al moverse. Bien, con esa curiosidad siempre es posible que les guste a nuestros alumnos ver. Bien. Por supuesto, con esto podemos crear todo tipo de lugares geométricos, no solamente este que sería el exterior de la circunferencia, podemos crear todo tipo de lugares geométricos con esto tan sencillo. Bueno, ya no se nos ha vuelto a abrir una posibilidad a cosas que podemos hacer. Bien. Pues se nos va haciendo tarde, quiero mostrar otra cosa. Vamos a parar aquí la parte de lo que sería la geometría plana, que es la más interesante. He dejado aquí algunos ejercicios por si quieren probar, ya digo, con vídeos explicativos de cómo se podría hacer para dibujar, pues, por ejemplo, estos elementos geométricos y demás. La parte de funciones, hemos visto cómo se puede estudiar funciones. Decir que hay comandos para dibujar, por ejemplo, funciones a trozos. Vuelvo otra vez aquí a GeoGebra. El comando si. El comando si, lo voy a explicar aquí, es si x está entre menos 2 y 2, con la notación matemática, por supuesto, luego ponemos una coma, ¿qué quiero que ocurra? Que será la función de x cuadrado menos 2. Pongo otra coma. Y si no, ¿qué hago? Bueno, pues si está entre 2 y 4 y medio, pues esta es otra función. Y así puedo poner tantas comas como yo quiera y obtenemos esta función. Una función definida a trozos que GeoGebra me va a dibujar pues, como corresponde, ¿no? Voy a copiar todo este texto. Me voy a ir a la parte de GeoGebra. Bueno, esto lo voy a recargar. Lo voy a pegar aquí, a ver si con suerte. Bien, lo he pegado aquí y me escribe la función a trozos. Como veis, al principio cuando lo escribí se veía así un poquito feote, ¿no? Pero cuando lo voy a enter, me escribe bien. Si quisiese por algún motivo pasar el texto, lo puedo arrastrar y ponerlo aquí. Y me lo muestra aquí. Bueno, ya tengo un enunciado de examen con su solución. O un enunciado de ejercicio propuesto a mis alumnos con su solución. Este es. Bueno, como en los textos, pues tengo posibilidad de cambiar el fondo, color de fondo. En este caso voy a elegir aquí el blanco. Así, perdón, he elegido el primer plano sin querer, voy a darle a esta basurita de aquí. Vamos a poner el primer plano negro y el color de fondo, dije aquí, blanco, para que no se vea la cuadrícula. Bueno, ya tengo un enunciado de ejercicio con solución, lo puedo ver donde quiera. Así de rápido. Estudia esta función definida todo. Pues así de rápido ha sido el estudio de funciones. Bueno, combinado luego, si queremos, aquí la tabla de valores nos la ofrece, es la pena que no nos la ofrece de modo clásico, pero en el modo anterior que comenté, podemos incluso tener la tabla de valores, se ven los saltos, se ve que aquí en la zona donde no está definida, en fin, hay muchas cosas que podemos hacer. Vuelvo a donde estaba antes. Integral definida, si la queremos mostrar, bueno, pues aquí tengo hecho un ejemplo que es directamente con los comandos que ofrece GeoGebra
que es que nos ofrece un comando que se llama suma superior, suma inferior. Si los queremos ir escribiendo, voy a cambiar otra vez a la otra ventana. Empiezo a escribir suma y ya nos ofrece por aquí suma inferior, suma izquierda, suma rectángulo, suma trapezoidal. Bueno, pues suma rectángulo. Pues quiero sumar rectángulos de f entre -1 y 1. Y número de rectángulos, pues 20 rectángulos. Y posición, pues 1, por ejemplo. La parte de la derecha del todo, ¿no? Nos escribe el porcentaje 100%. Si quisiera en la parte de la izquierda, pues 0, ¿no? Bueno, pues me ha calculado la suma de rectángulos de esta función. Y si quiero hasta 6, pues igual, hasta 6. Bueno, aquí me da el error por el salto que hay, perdón. Pues hasta 4, ¿no? Hasta 4. Hay una zona en la que no está definida, pues no lo podría hacer. ¿Bien? Bueno, pues aquí lo tenemos. En forma de actividad lo tengo puesto en el otro sitio. Bien, aquí con todas las posibilidades, pero simplemente son con esos comandos. Perdonad un momentito, me dijeron que cortase ahí 20, pero quiero mostrarles la geometría del espacio, que no es nada complicada. Pues nos permite hacer poliedros. Una vez que tengo un polígono, tengo el comando prisma. ¿Bien? Y nos permite hacer superficie de revolución y demás. ¿Cómo se utiliza? La geometría 3D. Voy a cambiar de ventana. Cuando estábamos aquí no teníamos geometría de 3D. Una opción es escribir aquí arriba 3D, nos carga directamente el 3D, o aquí, en este menú, vista, activar la vista 3D. Entonces, aquí lo tenemos todo en el 3D. Podemos hacer cosas. Como estoy en el 3D, pues ya nos ofrece pues, todo el menú de opciones de 3D para crear un poliedro y demás, una esfera, o lo que necesitemos, una pirámide. Voy a recargarlo, ¿vale? Un momento, para que se borre lo anterior. Ya digo, bueno, aquí podríamos elegir también gráficos 3D, pero si se nos ha borrado este menú, podemos hacerlo como dije antes, gráficos 3D. Bueno, pues yo puedo decir, venga, vamos a hacer pues una esfera. Esfera. Elige el centro, como aquí, en este punto, y el radio aquí. Y ya está, ya tengo mi esfera. Voy a darle a elegir y mover. Para mover puntos en 3D, y es muy interesante esto, no sé si se ve bien, cuando me pongo encima del punto A, me salen flechas en el plano este horizontal. Y puedo mover el punto en este plano horizontal. Punto B, lo mismo. Voy a borrar el punto B, que ya hemos visto la esfera. Este punto A está en el plano horizontal. Y si lo quiero mover hacia arriba, hago clic en el punto y me cambian las flechas. De arriba a abajo o plano horizontal. Y cuando estén de arriba a abajo, irá subiendo. Como veis, me marca además a qué altura voy a estar. Y estoy viendo en todo momento, en la zona de la izquierda, estoy viendo que cambian los puntos de las coordenadas. Ahí está, en el plano donde z vale 2. Y ya lo puedo mover, si quiero, en este plano, hago clic y lo muevo. Está muy bien la parte de escribir planos, porque si yo digo el plano z igual a 2, puedo escribir aquí simplemente z igual a 2. Y me introduce ese plano. Voy a darle a Enter. Ya tengo el plano z igual a 2, en donde estaba moviendo ahora este punto. Como veis, siempre me marca la altura en la que estoy. Bueno, les puedo escribir aquí cualquier ecuación de plano. Por ejemplo, x más y más z igual a 1. Y me lo escribe. Por supuesto, tengo los comandos de intersecciones para intersecar uno y otro plano. A ver si lo deja señalar. Bueno, no lo deja, así que lo puedo escribir. Interseca, y puedo decir que me interseque F y X1. F, voy a funcionar. Ahora, no me deja señalar, pero lo escrito directamente. Y me sale esa recta. Me calcula la intersección de los planos. En fin, pues la geometría tridimensional lo puedo trabajar bastante. Bueno, pues así con otras opciones, muchos comandos que tenemos, voy a parar un momento por si había alguna duda o una parte de coloquio, con 7 minutos extra, pero hay que ser rigurosos con el tiempo porque luego hay otros talleres. Digo, hay cálculos simbólicos, podemos hacer, dejo por aquí los comandos, es simplemente escribir el comando. Factoriza 360 y me da factorización de 360 y demás. Pero bueno, voy a parar aquí y hacer una introducción de los conceptos que podemos hacer con GeoGebra por si hay alguna duda o algo de coloquio y si no, continúo los 5 minutos que hay extra y ya está. Entonces, pues ya cedo la palabra a la organización por si había alguna duda pendiente para preguntar. Muchas gracias, licenciado Javier.
Damos paso al espacio para las preguntas o comentarios que participantes de diferentes zonas del país como de otros países han estado enviando al chat. A continuación leeré algunas de ellas. Nos pregunta Eva Cristina, ¿se puede trabajar desde el móvil? Sí, desde el móvil se puede trabajar. Además, la aplicación móvil cada vez la están mejorando más. Ya digo, aquí tiene para descargar de Google Play o Apple Store. Pero vamos, entrando, por ejemplo, si tenemos Android, entrando en Google Play, escribimos GeoGebra y la aplicación de GeoGebra pues nos permite todas las opciones para trabajar. Incluso es muy interesante porque en la versión 3D, o sea, cuando estamos utilizando únicamente 3D, nos ofrece realidad aumentada. Con lo cual, bueno, pues al principio por la novedad a los alumnos les gusta mucho el ver pues, un poliedro o una construcción que haya, verla en, pues eso, en realidad aumentada. Entonces sí, se trabaja desde el móvil, es más como el ordenador, pero desde el móvil funciona bastante bien. Incluso hay un modo examen que se llama, cuando la aplicación está instalada en el móvil, que viene por aquí, modo examen, viene aquí explicado cómo se utiliza, para que los alumnos lo utilicen si no tienen una calculadora científica o de cualquier otro tipo. Se pueden configurar para que funcione así y que no permitirles copiar. En fin, hay bastantes cosas que se pueden manejar. O sea, sí que se puede y está bastante depurado lo que es el trabajo en móvil. Excelente. Víctor menciona, ¿todas las actividades son en línea? Pues sí, las actividades que yo he puesto son en línea y alguien dirá, vaya, pues que mis alumnos mayoritariamente nada más que tienen internet cuando vienen a trabajar. Bien, pues no hay problema, voy a coger cualquier actividad, por ejemplo esta, porque voy a hacer clic aquí. Detalles. Descargar. Se puede descargar. Incluso todo lo que es un libro se puede descargar. Hay problemas si hay más de 50 actividades en el libro porque no es capaz de descargarlas. Pero bueno, trabajando un poquito con GeoGebra, uno se puede hacer como una recopilación de las actividades que más nos interesan, 20 o 30, digamos que lecciones de aula, y descargar lo que es el libro. Estoy aquí en lo que es en la parte del libro, detalles, e igual, descargar. Bueno, licencia no comercial, bla, 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 y descargar libros sin conexión. Y ya me lo descargo, es un archivo HTML que se puede abrir con cualquier navegador. Entonces nos ofrece esa pequeña ventaja. Tendrá a lo mejor el inconveniente de que no vamos a poder pues, hacer las partes de esas que he dicho, que se puede ver el trabajo de alumno en tiempo real y demás, pero bueno, se puede manejar perfectamente offline. Excelente. Miguel nos pregunta, ¿hay alguna forma de quitar todas las etiquetas cuando hizo el procedimiento de los polígonos? Sí, sí. Mira, por ejemplo, ahora que lo tengo aquí, en las opciones, o si no, en las tres rayitas que había antes, una es etiquetado ningún objeto nuevo. Y no me pone ninguno. Pero si ya lo tengo dibujado, por poner, es que si aprovecho y muestro que es exactamente el mismo funcionamiento, ¿no? Por poner algunos cuantos ejemplos. Todas las etiquetas. Yo puedo seleccionar, como dije antes, todo con el botón derecho y ahora ya clic con el botón derecho, mostrar etiqueta. Perdón, ahora la ha mostrado, faltaba la del polígono, botón derecho, mostrar etiqueta. Vaya, no quiere. Bueno, ahora mismo no está queriendo. Vamos a ver si seleccionando únicamente, perdona. Es que no, perdona, que no quiere funcionar. Bueno, no, debería dejarme seleccionar, pero no sé por qué no. Se nota un poco loco. Solamente, aquí, botón derecho, mostrar etiqueta y, se me ha olvidado seleccionarla ahí. Para seleccionar varias a la vez, hago clic en el primero y con mayúsculas selecciono el último. Y ahora ya hay clic con el botón derecho y mostrar etiqueta las mostrará y las ocultará. ¿Vale? Y si no, te digo, una de las opciones es la de que no muestre nunca las etiquetas. Excelente. Byron nos dice, excelente presentación. Muchas gracias. Saludos desde Guatemala. Pues muchas gracias. Me alegro de que resulte útil. Excelente. A continuación, en nombre del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y del comité organizador del Congreso, muchas gracias, licenciado Javier Cayetano Rodríguez, por compartir su experiencia y conocimiento en este importante evento. Presentamos el diploma de reconocimiento por su aporte en el 11º Congreso de Matemática Educativa, diploma que ha sido firmado por el vicerrector académico, jefe del Departamento de Matemáticas y uno de los miembros del comité coordinador del evento.
A todos nuestros participantes les recordamos el llenado del formulario. Sus comentarios serán considerados para el siguiente congreso. Les recordamos que continuamos con las conferencias especiales, clases demostrativas, concurso de video, fotografía y póster. Agradecemos su participación en esta actividad. Pasen feliz días. Muchas gracias.